vecino de Barcelona, se asomó a la ventana en la mañana del 2 de diciembre de 2001 y allí encontró el cuerpo sin ropa de una joven que yacía en el patio interior del edificio. Todo apuntaba a que ella misma había saltado, pero cuando la policía llegó, todo se volvió mucho más turbio. La joven presentaba quemaduras y su ropa estaba perfectamente doblada en la terraza del edificio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar del caso de Elena Jubany, que hasta el momento continúa sin respuesta. Pero en el último año un gran avance podría acercarnos al culpable. Si os gusta este tipo de contenido, os invito a suscribiros para que no os perdáis ninguno de los casos más impactantes y me sería de muchísima ayuda que me dejarais un like, así que poneos cómodos porque empezamos. Elena Jubany nació el 7 de febrero de 1974 en Mataró, Barcelona. Estudió periodismo e inició su carrera profesional haciendo prácticas en el Punt del Maresme, en la televisión de Mataró, y también trabajaba en la librería Robafaves de la capital de Maresme. En 1996, Elena quería dar un cambio a su vida, así que decidió estudiar oposiciones para empezar a trabajar como bibliotecaria. Y es que a esta joven le encantaba la literatura, escribir, y en el año 2000, cuando tenía 26 años, empezó a trabajar como bibliotecaria, donde se encargaba de la sección infantil. Además, también ganó un premio por su narración Los cristales de las tierras del norte, algo que le hizo muchísima ilusión. A raíz de este nuevo trabajo, la joven decidió mudarse sola a un piso del barrio de la Creu Alta de Sabadell, que estaba mucho más cerca de su trabajo. Elena estaba realmente ilusionada porque para ella esto era un nuevo comienzo en su vida. A Elena le encantaba el senderismo, así que en el 2001 se apuntó en la Unión Excursionista de Sabadell, ya que le encantaba hacer salidas, rutas por el bosque y además quería conocer gente, hacer nuevos amigos y le pareció que este sería un buen sitio. Pero poco después de esto su vida se empezaría a poner muy extraña. El 17 de septiembre de 2001, cuando salía de casa para ir hacia el trabajo, Elena se encontró una botella de horchata y unos pasteles en la puerta de su casa. Esto podría parecer una simple casualidad, una broma, pero la realidad es que la horchata era la bebida favorita de Elena y además, junto a estos regalos había una nota que decía lo siguiente: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho: a ver, Elena, ¿qué se explica? Somos... interrogaciones, te llamaremos. A comérselo todo. Todo era muy extraño, sería un admirador, alguien gastándole una broma. No se sabe si Elena llegó a probar algo de este extraño regalo. El tiempo continuó pasando y parecía que había sido un hecho puntual, pero apenas un mes después, el 9 de octubre, cuando Elena volvía a salir de casa para dirigirse a su trabajo, un nuevo obsequio apareció en la puerta. Esta vez era un zumo de melocotón Granini y a este le acompañaba una segunda nota donde le indicaba que se lo tomara con buen humor, que pronto además se revelaría el misterio. La nota decía: Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. Esta vez Elena pensó que, como mencionaba la UES, alguno de sus amigos le estaba gastando una broma, y además el zumo era de su marca favorita, así que debían de conocerla muy bien. Aunque algo extraño es que los integrantes de la Unión Excursionista no se dirigían a ellas como UES. Elena se fue hacia el trabajo, se llevó el zumo con ella y mientras estaba trabajando, hablando con su compañera Katy, decidió beber del zumo que le habían dejado en la puerta. Pero poco después empezó a sentirse indispuesta y bastante mareada, por lo que no llegó a terminarlo. Y le avisó a su compañera que iría a la farmacia y además le dijo que creía que el zumo estaba mal. Elena empezó a marearse, no era capaz de tenerse en pie y decidió llamar a un matrimonio amiga de ella para que la fueran a recoger. Una vez que estos llegaron, decidieron llevarla para su casa y poder vigilarla porque la veían realmente mal.
Cuando la subieron al coche, Elena perdió la conciencia y no era casi capaz de hablar, y una vez que la metieron en casa se quedó profundamente dormida. Al día siguiente, cuando se despertó, Elena no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado o cómo había llegado hasta allí. Aún así, ella no dijo cuál había sido el motivo y solo le contó lo de las cartas y los obsequios a su mejor amiga, pues porque no quería preocupar a su entorno. Todo esto estaba resultando muy extraño y Elena decidió hablar con un laboratorio de Sabadell para hacer un análisis del zumo. Cuando llegaron los resultados, todo se volvió mucho más turbio, y es que el zumo contenía benzodiazepina, un tipo de somnífero bastante potente. Esto ya la empezó a preocupar porque parecía ser un juego bastante escalofriante y Elena empezó a desconfiar de algunas personas. Una de ellas era un compañero de la Unión Excursionista llamado Xavi, del que Elena se había hecho muy amiga y evidentemente pues conocía muy bien sus gustos, todo lo que ella hacía, sus horarios. Además, sabía perfectamente la marca de zumo favorita de Elena y su preferencia por la horchata. El motivo de esta desconfianza fue que pasado un tiempo después de que se habían hecho amigos, este se le había declarado. Y además se había puesto realmente intenso, llegando a rozar la obsesión cuando Elena lo había rechazado. Elena continuó con su vida y el 30 de noviembre estuvo trabajando en casa desde su ordenador y a lo largo de esa mañana recibió la que sería su última llamada. Después, sobre las 12 del mediodía, salió de casa hacia el trabajo, ya que entraba a las 3 de la tarde, pero pasa el tiempo y Elena no llega. Esto resultó realmente extraño para la jefa de Elena y para su compañera porque este no era un comportamiento habitual de ella, así que decidió llamarla, pero no obtuvo ninguna respuesta. Así que pensó que tendría algún tipo de explicación, ya que era muy responsable y que Elena le llamaría de vuelta para contarle lo que había sucedido. Pero al día siguiente, el sábado 1 de diciembre, el padre de Elena, Joan, también había quedado con ella para comer, pero para su sorpresa, Elena no aparece, no contesta sus llamadas, algo que le hizo que se empezara a preocupar, pero al igual que la jefa, pensó que Elena pues tendría una explicación, que se habría ido a dar un paseo, que le apetecería desconectar. Pero todo se enturbiaría cuando al día siguiente el padre de Elena recibe la llamada de la mejor amiga de su hija, ya que había quedado con ella, pero nuevamente esta no apareció. Es en ese momento cuando su padre decide ir a casa a buscarla porque tenía la llave del piso, accede a él, pero al entrar se da cuenta que allí no había nadie, que todo estaba en perfectas condiciones, como si Elena hubiera salido un momento y fuese a volver, y Joan pensó que tal vez pues se había decidido a tomar un descanso o que se había ido de excursión. Así que decidió esperar al día siguiente, el lunes, para intentar localizarla y hablar con su trabajo. Pero cuando el hombre llamó, entró en absoluto pánico y le dijeron que el viernes ella tampoco se había presentado a trabajar. En ese momento se dirigió a comisaría para presentar una denuncia por la desaparición de su hija Elena. Pero cuando llegó allí, le darían una terrible noticia. Y es que el día anterior habían encontrado un cuerpo que estaba sin identificar. Fue gracias a esta denuncia que se supo que la joven encontrada el día anterior era Elena Juvani. El 2 de diciembre de ese 2001, un vecino encontró el cuerpo sin vida de la joven en el patio interior de un edificio situado en la calle Calvet de Estrella 48 de Sabadell. De hecho, el hombre admitió haber escuchado un fuerte golpe sobre las 4 de la madrugada, pero no le dio importancia y siguió durmiendo. Fue sobre las 9 de la mañana al asomarse por la ventana del patio interior cuando vio el cuerpo de la joven. Estaba sin ropa, con quemaduras en varios puntos del cuerpo y por consecuencia del impacto contra el suelo era imposible saber de quién se trataba. Los investigadores encontraron pelos de la víctima en la terraza, los cuales estaban también quemados, y además la ropa de Elena estaba doblada en perfectas condiciones también en la terraza. Se encontraron también cerillas de las largas esparcidas por el suelo y algunas de ellas habían sido usadas. A pesar de que al principio todo parecía apuntar a que Elena se había desvivido, los investigadores tenían sus dudas, así que empezaron a interrogar a todos los vecinos del bloque, los cuales colaboraron sin ningún tipo de problema, pero llegaron a una mujer que le hizo levantar las sospechas.
no quería abrir la puerta ni colaborar con la investigación. Aún así, no tenían nada más que hipótesis, así que continuaron con el caso. Al llegar los resultados de los análisis, se descubrió que Elena tenía una dosis de somníferos 35 veces superior a la normal, lo que hacía que en ese momento se encontrase en un estado de semicoma, pero aún así ella seguía con vida cuando fue arrojada desde la azotea. Sería el impacto contra el suelo lo que acabó con la vida de Elena Juvani, de tan solo 27 años. Las quemaduras fueron aparentemente provocadas antes de la caída. También se le encontró una sustancia blanquecina en la parte de abajo de su cuerpo, pero la investigación no determinó de qué se trataba. Todo esto confirmaba que a Elena la habían drogado y tirado de la terraza. Además, el somnífero que había en su organismo era el mismo que llevaba el zumo Granini que había mandado a analizar. Según la hipótesis, Elena fue secuestrada el viernes tras salir de su casa. Al parecer, esta situación se alargó todo el sábado y el domingo, aún con vida, la subieron hasta la azotea del mismo edificio, le quitaron la ropa, le hicieron las quemaduras y la arrojaron al patio interior entre las 3 y las 5 de la madrugada del día 2 de diciembre. Durante los primeros interrogatorios a familiares y amigos, estos ayudaron en todo lo que podían a la policía. Isabel, la mejor amiga, dio una lista de gente con la que se relacionaba Elena en Sabadell y en ella destacaron 5 personas, todas de la Unión Excursionista: Joan Bassani, Xavi Jiménez, Ana Chiribel, Santiago de la Iglesia, un abogado criminalista, y la pareja de este, Montse Careta. Los integrantes de este grupo fueron investigados, y es que al parecer había algunas inconsistencias. Ana, al parecer, había discutido con Elena un tiempo antes y éstas habían perdido su amistad. Xavi, por su parte, se dice que el 30 de noviembre se encontró con Jaume en la Unión Excursionista y que se fueron a tomar algo, pero Jaume dijo que él había estado con unos amigos en Barcelona. Finalmente, los hombres acabaron alegando que estuvieron juntos y que tomaron algo, pero esto hizo dudar evidentemente a algunas personas, ya que al parecer se habían podido poner de acuerdo. Pero había una persona que tenía una relación muy estrecha entre el lugar donde fue encontrado el cadáver y la propia Elena Juvani. Se trataba de Montserrat Careta. Y es que esta mujer vivía en el edificio donde apareció la víctima. Y además era la vecina que no había querido colaborar con la policía. Cuando fue llamada a declarar, alegó que el día 30, el día de la desaparición de Elena, había ido a trabajar hasta la 1 y que había vuelto a entrar a las 3. Aunque luego acabó diciendo que ese día no había ido a trabajar y que se lo había pasado con su pareja, Santiago, con el que fue a ver un partido, y que después, según Montse, durmieron juntos en su casa y tanto ella como la Iglesia participaron el día 2 de diciembre a las 9 de la mañana en una excursión de la UES, a pesar de que no estaban inscritos previamente. Algo que había que hacer para poder ir a las excursiones. Con esto todo, también empezaron a investigar a Santiago. Cuando Santiago declaró, hubo varias contradicciones, y es que en ningún momento habla del partido de fútbol, y lo más extraño es que dice que no durmieron en casa de ella, sino en casa de sus padres. Esto levantó muchísimas sospechas, pero continuaban sin tener pruebas sólidas. Y aunque hay varias versiones, lo que sí se sabe es que al día siguiente Santiago volvió a comisaría a corregir su declaración, haciendo que las declaraciones coincidieran con las de Montse. Aunque aparentemente Montse vivía sola, la realidad es que Santiago prácticamente vivía con ella. De hecho, le había pedido a su arrendatario agregarlo al contrato, pero esto hasta el momento no había sucedido. También se apuntó que en las notas que aparecieron con los regalos que le dejaron a Elena podrían haber sido escritas por Montserrat Careta y parte del segundo escrito por la otra acusada, Ana Etxagibel. Ninguno de los imputados pudo justificar dónde estaba la noche de los hechos y por qué no habían ido a trabajar la mañana del lunes 3 de diciembre. El 12 de febrero de 2002, Montserrat Careta fue detenida como presunta autora del crimen y fue enviada a prisión preventiva sin fianza. Después de la detención, que esto es sumamente extraño, registran su piso, ya que habían pasado varios meses, y en su piso se encontraron 2 botes de un psicofármaco que contenía benzodiazepina, la misma sustancia que se había encontrado en el cuerpo de la víctima y en el zumo que le habían dejado meses antes. Además, faltaban la misma cantidad de pastillas que las que Elena presentaba en la autopsia.
La Policía Nacional también localizó una caja de cerillas como las que se habían encontrado en la azotea y que supuestamente habían servido para hacer algunas quemaduras. Aunque para algunas personas estas pruebas fueron determinantes, para otras parecía un montaje perfecto para inculpar a Montse. Y es que no tenía sentido que tras haber pasado tantos meses desde el suceso hasta su detención, las cosas permanecieran de forma tan evidente en su mesilla, y además a esto se sumaba que ella sola era imposible que hubiese podido con Elena, tanto por su físico como por varios problemas de la espalda que ella tenía, además que Elena se supone que estaba en un estado de semicoma como para que ella sola la cargase hasta la azotea. El 23 de marzo de 2002, Anna Etxagibel fue también detenida. Esto fue cuando una prueba de caligrafía determinó que era la autora de la primera mitad del segundo anónimo que Juvani había recibido. El 7 de marzo de 2002, todo dio un giro cuando Montserrat Careta fue encontrada desvivida en el lavabo de su celda. Ella dejó una nota donde aseguró que era inocente y que ella no era responsable del delito que se le atribuía. De hecho, en cartas que escribió a familiares y amigos, ella siempre defendió su inocencia. La otra imputada, Anna Etxagibel, fue puesta en libertad con cargos a los pocos días en junio del 2002. Unos meses después, cuando se levantó el secreto de sumario y los familiares de Elena Juvani hicieron una rueda de prensa el 3 de octubre, el abogado de la familia informó de una posible hipótesis atribuible a un juego de rol. El representante legal de la familia sostuvo que en ningún caso la joven sospechó que formaba parte de ningún juego macabro, ni menos aún que desembocaría en este final. Afirmó además que Elena había comentado que recibía anónimos, pero no parecía estar asustada, sino más bien intrigada e interesada por saber quién era. La causa fue finalmente archivada en octubre del 2005, cuando el juez consideró que la solidez de las pruebas no era suficiente para sustentar la acusación contra ninguno de los acusados. En 2017, dos estudiantes de periodismo, Ana Prats y Yago García, en el programa Crimes, intentaron recopilar toda la información con la voluntad de que alguien pudiera esclarecer los hechos. Gracias a este programa se recibieron decenas de llamadas aportando nuevas pistas y gracias a esto se podría reabrir el caso. Con toda la información que recopilaron, en 2020 los familiares de Elena y también los de Montserrat consiguieron la reapertura del caso, argumentando irregulares en la investigación. Y es que no se tomaron huellas dactilares ni en el piso ni en el coche de Elena, ni tampoco en la azotea. Y también argumentaron que las pruebas parecían preparadas, puesto que si Montse Careta efectivamente hubiera suministrado los fármacos a Elena y realizado las quemaduras, no habría dejado ambas pruebas inculpatorias en su casa durante más de 2 meses. Además, en diciembre de 2018 se publicó un estudio lingüístico donde se descartaba que los anónimos recibidos fueran escritos por Montserrat. El 8 de noviembre del 2024, la Unidad Central de Análisis Científico de la Policía Nacional de Madrid hizo llegar un informe que concluye que el ADN que había en el jersey de Elena se habían encontrado coincidencias con el perfil genético de uno de los principales investigados, Santiago de la Iglesia. Aunque el informe no indica directamente que las muestras de ADN analizadas sean de este sospechoso, sí apunta que no se puede descartar la presencia de ADN de la Iglesia porque no se ha encontrado discrepancia alguna entre el ADN analizado y el perfil genético de este sospechoso. De hecho, el informe del laboratorio concluye que es 24 veces más probable que el ADN encontrado en el jersey sea de Santi de la Iglesia a que no lo sea. En cambio, la misma prueba descarta la contribución, siempre hablando de las muestras de ADN del jersey, del segundo investigado, Xavi Jiménez, autor aparentemente de uno de los anónimos que recibió la joven. Según el análisis del laboratorio, hay hasta 6 discrepancias en la muestra de ADN de Xavi Jiménez y la que se encontró en el jersey que llevaba Elena en el momento de los hechos. Y con esto cerramos el caso de hoy. ¿Qué piensas de este crimen? ¿Crees que hay algo que pasamos por alto? ¿Quién crees que puede haber sido el que cometió el crimen? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer tus teorías y recuerda que si te gustó el vídeo, suscríbelo, compártelo
y dale a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos y por supuesto dejarme tu like porque me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Yo soy Débora y esto es Misterios en la Red. Nos vemos en el siguiente caso.